Como hemos señalado en varias oportunidades, la obra de Ferdinand de Saussure, fundadora de la semiología, centró su atención en el signo lingüístico verbal. Y en particular, como especialista en lingüística, le interesaba el lenguaje oral. De ahí que en su propia definición de signo centraba la atención en la expresión oral del signo como tal, del signo lingüístico. Durante mucho tiempo el desarrollo de la semiología fue precisamente sobre esa base, el signo lingüístico, y fue ampliándose progresivamente. Hay un momento crucial en el desarrollo de la semiología que está marcado por la presencia y el trabajo creador de ese teórico francés que fue Roland Barthes, que aborda uno de los problemas centrales de la semiología, que será definitorio para entender la diferencia, la presencia de distintos sistemas semióticos, a partir de la idea de arbitrariedad que había formulado Saussure. Sobre una cuestión importante. ¿Cuál es el grado de arbitrariedad, de analogía, de semejanza, por ejemplo, en otro signo que no fuera el lingüístico verbal, como el signo visual? Roland Barthes fue, de hecho, uno de los grandes semiólogos del siglo XX. Su pensamiento quedó expuesto en libros como Mitologías, de 1957, Elementos de Semiología, de 1964, en la que trazó su modelo semiótico y definió términos que serían clásicos y claves para el análisis semiótico, por ejemplo, de los territorios artísticos en particular, y más adelante ampliará todavía más esa gestión, ese territorio de trabajo de la semiótica hacia otros sistemas de signos. A través de su obra El sistema de la moda de 1967, aplicó su modelo al vestido como sistema, hasta llegar en la última etapa en el que abandona el modelo estructuralista que había estado marcando toda su obra anterior y aboga por una semiótica del texto, entendido como lugar de la revolución contra el lenguaje y la forma. Ahí aparece su obra en 1973, El placer del texto. Hay una influencia de ensayos como Retórica de la imagen de 1964 y sobre artes visuales, en particular sobre la fotografía, con esa genial obra que fue La cámara lúcida. El aporte más importante de Barthes está en la definición del concepto de connotación. Y este lo va a tomar a partir de la oposición desarrollada por el lingüista danés Hemslef de denotación y connotación. Para Hemslef, el significante de un signo se corresponde a lo que él denominó la forma de expresión, mientras que el significado es la forma del contenido. Expresión y contenido, llamados entonces los planos del signo, cada uno de los cuales puede diferenciarse como materia y forma como tal. Barthes consideró que el contenido primero de un signo es su denotación y el resto de los contenidos que puede asociarse a su forma pasa a formar parte de su connotación. Un sistema connotado es aquel en cuyo primer signo es expresión de un segundo contenido y la relación entre ambos es convencional, es decir, acordada socialmente, establecida culturalmente. Por ejemplo, es convencional que el azúcar denote dulzura y ganancia de peso. Y en sistemas semióticos, simbólicos, no verbales, un trono denota asiento y connota autoridad. El trono en sí mismo es simplemente una silla, un lugar de sentarse, un asiento, mientras que connota autoridad de acuerdo a las características correspondientes. En Mitologías, una de las obras más interesantes de Roland Barthes, considerará que los sistemas connotados son mitos y más adelante los llamará incluso ideologías. Resulta sumamente
aleccionador su examen en la retórica de la imagen del anuncio, el análisis del anuncio publicitario de pastas Pansari, en el que aplicó este modelo a la imagen publicitaria. ¿Qué vemos en este afiche, en este póster que explica o da a conocer publicitariamente una marca de determinadas comidas de carácter de pastas, ¿no? Aparece en él, por ejemplo, una red de estas de compra, donde usted introduce los elementos que ha consumido en el mercado, los ha comprado. Aparecen varios paquetes de pastas italianas. Aparecen algunos productos que están asociados con la preparación de ese plato, digamos tomate, cebolla, queso, etcétera, etcétera, y todo está distribuido de esa manera. ¿Qué me dice desde el punto de vista inmediato, denotativo, este mensaje publicitario? Bueno, una compra de productos alimenticios que están asociados con una determinada producción de un alimento. Las pastas, espaguetis, macarrones, etcétera, etcétera, con todos los elementos adicionales para su preparación como tal. Pero él subraya la presencia de un mensaje connotado, más allá de la denotación, que está expresado como un segundo momento que puede ser consumido o expresado a través del conocimiento que tiene el comprador o el público que se acerca a este afiche. En primer lugar, las pastas evidentemente está asociado a un país determinado, a Italia, pero también los colores del afiche, en rojo, verde, blanco, nos está enunciando los colores de la bandera nacional italiana. Y por lo tanto hay una connotación que está asociado a la manera italiana de consumir un producto determinado. Una manera muy peculiar de la cocina italiana. Y en ese caso, pues, evidentemente no aparece directamente, está connotado este suceso, este hecho. La denotación de la imagen serían los objetos que reconocemos en ella y las relaciones espaciales que mantienen entre sí. La malla de compra con espaguetis, tomates, pimientos, cebollas, etcétera, etcétera, sobre una mesa. Este primer nivel denotativo sería expresión del segundo, connotado, que sería la italianidad, la comida natural italiana, que sería la expresión de la connotación correspondiente. Del mismo modo, Roland Barthes hizo este clásico examen de esta portada de la revista parisina Match. En ella observamos algunos elementos. ¿Qué sería la denotación? El mensaje que directamente nos llega al observar, al percibir esta imagen. Un niño de raza negra que evidentemente viste el uniforme francés del ejército, un uniforme militar francés, que está como saludando. Su pose, su manera de proyectar la mirada nos indica que probablemente esté frente a los símbolos nacionales franceses, la bandera, el escudo, la entonación del himno nacional francés, etcétera, etcétera. Se está en una posición de alerta, de firme, frente a estos elementos simbólicos en general. Podemos explicar esta denotación. Ahora, ¿dónde está la connotación? El niño es de raza negra y nos indica que efectivamente un país que normalmente identificamos como un país de raza blanca está también integrado por otras minorías, por otras etnias, por la presencia etnocultural de las colonias y de las excolonias francesas. De hecho, el niño seleccionado de la raza negra está connotando la amplitud o la presencia de diferentes formas ideológicas de esta figura humana que no pertenece realmente de manera natural al territorio francés, pero que está indiscutiblemente asociado al hecho de esa presencia de un tremendo sistema de colonias que tuvo Francia y que casi todos los habitantes de la misma servían al ejército. Por eso el niño está incorporado en calidad connotada de una sugerencia, nos proyecta hacia la presencia de un sector
no blanco, no necesariamente de origen caucásico, en territorio francés. Francia es Francia con una integralidad de una serie de razas, de colores de piel, de etnias, culturales diferentes, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos aquí el juego entre la connotación y la denotación. Igualmente podemos ver esto en otros ejemplos más allá de Barthes. La célebre obra de René Magritte, Intentando lo imposible. ¿Qué nos muestra el óleo de Magritte, de este importante autor de la tradición surrealista? Bueno, porque está pintando. Tiene una paleta en su mano, con un pincel está realizando su acción de la pintura y sin embargo está proyectando una imagen tridimensional. Evidentemente el título nos ayuda a comprender el sentido, intentando lo imposible. Y esa es la descripción de notación que tenemos, es decir, un contrasentido típico de la obra de este autor entre lo que nos proyecta la imagen y lo que nos está planteando el título en cuestión. Se está intentando lo imposible, se está tratando de pintar tridimensionalmente, lo cual resulta totalmente imposible. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué mensaje puede ser el que esté connotado en Magritte? Esta diferenciación, esta distinción en torno al carácter bidimensional de la pintura, al carácter tridimensional de la pintura. Un problema que ha sido largamente discutido y experimentado en el territorio del arte. ¿Pueden ambas manifestaciones ser congruentes entre sí, lograr una relación determinada? En fin, podemos disertar largamente sobre la connotación que esto trae. Igual que en su célebre obra Esto no es una pipa, que es como generalmente se le conoce. En realidad su título es La traición o perfidia de las imágenes. Y cuando vemos este óleo sobre tela, hecho entre el 28 y el 29, Magritte nos proyecta la imagen escolar de una pipa. Tal y como se presenta, digamos, a los niños en las escuelas de forma muy elemental, la presencia de una maestra, la presencia de una casa, la presencia de un árbol, para subrayar o enseñar a los estudiantes las características de esa imagen, que puedan entender la relación entre el vocablo correspondiente, el término correspondiente y la imagen como tal. Sin embargo, Magritte introduce en el propio cuadro una frase que la hizo inmortal. Esto no es una pipa. Porque precisamente esta negación del carácter que tiene el objeto en cuestión que está pintado en la misma, con una letra que igualmente remeda este sentido escolar, simple, sencillo, nos enuncia el carácter de la traición de las imágenes. A veces frente a una imagen afirmamos que estamos viendo, que tenemos frente a nosotros un objeto determinado. En realidad no es el objeto, en realidad no tenemos el objeto. Lo que tenemos ciertamente es la imagen, la representación visual de ese objeto. Pero no lo decimos así, decimos, este es mamá, este es papá, esta es una casa, esta es una pipa. Y nos alerta por esa traición de las imágenes. Esto no es una pipa. Evidentemente es toda una disertación que va más allá de lo que estamos observando y viendo, de lo que está denotado en el cuadro en cuestión. Son una serie de deducciones y de consideraciones adicionales que se extraen del mensaje que el cuadro trae en cuestión.